Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Reunión entre Trump y Zelensky termina sin acuerdos de paz de forma concreta. El mandatario de Estados Unidos propone primero una reunión bilateral entre Rusia y Ucrania y posteriormente una trilateral donde participe Estados Unidos. Se declarará culpable el narcotraficante Ismael Zambada en la próxima audiencia del 25 de agosto en la Corte de Nueva York, luego de negociar su culpabilidad a cambio de beneficios, como evitar la pena de muerte. Aumenta el gobierno federal su meta de construcción de casas durante este sexenio, al estimar que serán aproximadamente 1.800.000 para personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. En el mundo acepta la organización Hamás una tregua de 60 días a las hostilidades en la Franja de Gaza propuesta por Egipto y Qatar. Israel aún no responde. Y en la cultura, presenta el Centro Cultural España la exposición Ícono, Nación y Ciudadanía, fotografía española en la colección Foto Colectánea. Esto es a propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Fotografía. Las imágenes que podemos observar son captadas dentro del ojo del huracán Erin, que como sabemos este fin de semana alcanzó categoría 5, la máxima que un fenómeno climático puede lograr en el Océano Atlántico. Fueron tomadas por los tripulantes del avión cazahuracanes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quienes fueron sacudidos por el potente viento al momento que van penetrando en las paredes internas de este huracán de Erin. Las y los integrantes del Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico grabaron lo que se conoce como efecto del estadio, es decir, cuando las nubes que rodean el ojo del huracán forman una estructura alta y simétrica que desde el interior da la impresión de estar dentro de un estadio abierto. Y es justamente en el centro de la tormenta donde todo se mantiene en calma paradójicamente. La vista desde el interior es similar a lo que se puede observar en los estadios deportivos desde las tribunas hacia el techo. Ahí lo observa usted, la tripulación también recabó datos meteorológicos clave como la presión central, las velocidades del viento y la estructura interna del ciclón. Erin se mantiene hasta ahora en categoría 3 sobre el Atlántico. No representa amenaza directa para México ni para las costas de Estados Unidos. Así se ve el ojo del huracán. Buenos días, así les damos la bienvenida a 11 Noticias Matutino en este martes 11 de agosto. Le invitamos a que se quede con nosotros, ya sabe que le tenemos información nacional e internacional más relevante para que estén bien informadas e informados. Agradecemos a Lía Vadillo, a Jimena Raya y también a Magdalena Alejo por su interpretación en lengua de señas mexicana. Le invitamos a que nos siga en todas nuestras redes sociales y también en la página de 11noticias.digital. Les recordamos que nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. Si ya nos sigue y nos escucha desde aquí, les saludamos. El código QR que aparece en la pantalla es para que lo puedan escanear y les lleva directamente a nuestra página con más información. Y claro, como todos los días, le invitamos a que nos comparta su opinión, también sus comentarios y pueden usar el hashtag 11 Noticias. Arrancamos con información sobre la reunión que fue en la Casa Blanca entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y también de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Al final no hubo acuerdos concretos para terminar la guerra con Rusia, pero lo que sí hubo fue la propuesta primero de un encuentro entre los mandatarios de Ucrania y de Rusia, y después una reunión más en la que también participe Estados Unidos. Por lo pronto, Donald Trump delineó algunos posibles acuerdos, como el hecho de que Ucrania renuncie a los territorios conquistados por Rusia, que no entre a la OTAN y la intención de Estados Unidos de apropiarse de las tierras raras de Ucrania. Aquí la historia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, bajo la sombra de la reunión cumbre
que Trump tuvo con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska el viernes pasado. En ese encuentro no hubo compromisos ni propuestas para un acuerdo de paz con Ucrania. Pero el fin de semana, Trump comenzó a delinear lo que este lunes impondría a Zelensky, en un claro apoyo a las demandas del gobierno ruso. En su red social, Trump dijo que Ucrania no recuperará Crimea anexada por Rusia en 2014 y que no podrá unirse a la OTAN, como lo pretenden Zelensky y los líderes europeos. A esto se suma la intención de Estados Unidos de apropiarse de las tierras raras de Ucrania, ricas en minerales. Mientras Rusia ha afirmado que mantendrá bajo su poder Crimea, así como las regiones del Donbass, Jersón y Zaporilla. La propuesta de Putin es que Ucrania ceda el resto del Donbass y a cambio, Rusia terminaría la guerra. Antes de la reunión Trump-Zelensky, el ministro de Justicia de Ucrania, German Galushenko, afirmó que no se podía ceder tierras como lo exige Rusia, porque sería necesario hacer reformas constitucionales y eso implicaría renunciar a la soberanía de esas regiones. Ya en la Casa Blanca, Trump mostró a Zelensky un mapa actual de Ucrania con esos territorios que ocupa Moscú y que Zelensky se niega a reconocer como parte de Rusia. En la oficina oval, el mandatario estadounidense insistió en un acuerdo duradero de paz y no en un cese al fuego, como pretenden los países miembros de la OTAN. Vamos a colaborar con Ucrania, vamos a colaborar con todos y nos aseguraremos de que esta paz sea duradera, muy duradera. No estamos hablando de una paz de 2 años para luego volver a meternos en otro lío. El líder ucraniano insistió en que la guerra debe terminar. Apoyamos la idea de Estados Unidos y en particular del presidente Trump de detener esta guerra y de encontrar una vía diplomática para ponerle fin. Y estamos listos para una negociación trilateral, como dijo el presidente. Zelensky acudió a la reunión vistiendo de saco, cediendo a la petición de no usar su uniforme militar, como lo hizo en febrero pasado, cuando Trump lo acusó de no querer terminar la guerra. Ahora, el mismo reportero que lo cuestionó por no usar traje, le ofreció disculpas y alabó su saco formal, a lo que Zelensky respondió: Pero usted tiene el mismo traje. Yo cambié, usted no. Quizás el suyo es mejor que el mío. 6 líderes europeos, más la presidenta de la Comisión Europea y el secretario general de la OTAN, asistieron para apoyar a Ucrania y para no quedarse fuera del conflicto en el que han invertido millones de dólares para ayudar a Ucrania en su guerra con Rusia. Aguardaron en un salón de la Casa Blanca el momento de hablar con Trump. En la reunión, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, hizo peculiares gestos mientras el canciller alemán, Friedrich Merz, insistía en un alto al fuego, mientras Trump se refería al fin de la guerra. At least a ceasefire from the beginning of the serious negotiations from next step on. Me gustaría ver un alto al fuego a partir de la próxima reunión, que debería ser una reunión trilateral donde quiera que se celebre. Trump interrumpió la reunión con los líderes europeos para llamar por teléfono al presidente de Rusia, Vladimir Putin. En su red social informó que planteó a Putin un encuentro bilateral con Zelensky y posteriormente una reunión trilateral a la que el mismo Trump se sumaría. Moscú no confirmó ninguna de estas 2 eventuales reuniones y rechazó la intención de que Estados Unidos despliegue tropas en Ucrania como parte de una fuerza internacional de paz para evitar otra invasión y que forman parte de las llamadas garantías de seguridad para Ucrania que pide Zelensky. Vamos a Medio Oriente, donde los intentos por lograr una tregua en la Franja de Gaza están continuando. Y es que, mire, Egipto y Qatar pusieron ya sobre la mesa un periodo de 60 días en el que puedan cesar las hostilidades. La organización Hamás ya respondió afirmativamente. Sin embargo, Israel aún no lo ha hecho. Mi compañera Anabel Ramírez nos cuenta más de esto. La Franja de Gaza avisora una posible tregua temporal de 60 días tras 22 meses de intensos ataques israelíes que han asesinado a más de 62,000 personas y cuando Tel Aviv ultima la toma de la ciudad de Gaza.
La organización Hamás aceptó una propuesta presentada por los negociadores que incluye la liberación de la mitad de las 50 personas cautivas, vivas y muertas que permanecen en Gaza, así como el aumento de la entrada de ayuda humanitaria de forma inmediata, cuando han fallecido más de 200 personas por desnutrición. La posible tregua incluye mantener las negociaciones para alcanzar un acuerdo de alto al fuego permanente y la retirada total de las tropas israelíes de la franja. Israel informó que recibió la propuesta aprobada por Hamás sin pronunciarse todavía. En tanto, en Israel se registraron multitudinarias movilizaciones exigiendo el fin de la guerra. En Tel Aviv, miles de personas tomaron las calles convocados por las familias de los rehenes y pidieron al primer ministro Benjamín Netanyahu que logre un acuerdo para liberarlos. Matan, yo y una nación entera estamos haciendo todo lo posible por ti, por todos los rehenes. Al principio del video, Matan pidió ruido. Así que dale ruido a Matan. Otros bloquearon calles y carreteras, incluida la ruta principal entre Jerusalén y Tel Aviv. 11 Noticias, Anabel Ramírez Ángeles. Bueno, vámonos con otros temas que tienen que ver con nuestro país. Es que el gobierno federal incrementó su meta para la construcción de vivienda en toda la República Mexicana, para apoyar así a miles de familias que no cuentan con una casa o un departamento. Los inmuebles se van a vender a un costo accesible y con varias opciones para poder adquirirlas. Arturo Arellano nos informa. Para enfrentar el fenómeno de la gentrificación y atender la demanda de vivienda, el gobierno federal aumentó la meta de construcción de casas para este sexenio. Ahora será 1.800.000. Además, se entregará el mismo número de apoyos para mejoramiento de hogares, en beneficio de casi 6.8 millones de personas. 1.8 millones de viviendas nuevas en el sexenio para personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. En el caso del Infonavit y del Fobiste se puede acceder a estos créditos o a la vivienda a través de sus páginas, de sus portales. En el caso de Conavi se está haciendo en territorio, ahí donde se están construyendo las viviendas, se ponen módulos para inscripción y también pueden entrar a la página. Solo para 2025, la meta de vivienda nueva pasó de 172.000 a 395.000, de las cuales ya se han iniciado a edificar 163.289, 42.825 a través de la Comisión Nacional de Vivienda y 120.464 mediante Infonavit. Para lograr la construcción de los casi 2 millones de viviendas en la actual administración, el gobierno ya gestiona la adquisición de terrenos. Para la meta de este año nos estamos concentrando en 266 predios que representan 700 hectáreas y nos dan 86.030 viviendas en 32 estados y en 266 municipios. Por su parte, el Infonavit anunció que redujo de 10 a 5 los requisitos para acceder a un crédito. Otra cuestión que afectaba mucho era el buró de crédito, porque consultaban al buró de crédito y rebajaban el monto del crédito. Ahora el buró de crédito solamente se va a consultar para efectos de que el derechohabiente no tenga otra vivienda. Cabe señalar que se dejó atrás el modelo de viviendas llamadas huevito en comparación con las que se construyen ahora. Cuentan mínimo con 60 metros cuadrados, 2 recámaras, sala, comedor, cocina, baño, área de servicio, espacios libres y estacionamiento. El costo promedio será de 600,000 pesos. 11 Noticias, Arturo Arellano, Merlín. Y mire, quedaron resueltos los problemas de abasto de gasolina que se presentaron en algunas regiones del país. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la causa fue el mantenimiento a unidades encargadas de la distribución en la Ciudad de México y también en estados del sur del país. Y ya se resolvió. Expliqué claramente que hubo un problema con la contratación de las pipas que distribuyen el combustible, ya se resolvió. Y en el caso de Chiapas hubo un problema con una bomba que también ya se resolvió.
particularmente para la gasolina premium. Entonces ya está resuelto y si todavía queda algún tema ya se resolvió. Fue una cuestión de unos días. La presidenta criticó el manejo informativo de varios medios de comunicación sobre esta situación. Fíjense otra, ¿no? Ayer en el Reforma o antier, no sé. Desabasto en Pemex, pero dan gasolina o qué, petróleo a Cuba. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La presidenta también mencionó la noticia principal en la edición de este lunes de ese mismo periódico que refiere supuestas reuniones de empresarios gasolineros con autoridades. No es ningún grupo que se haya reunido con la autoridad. A pesar de que hay reuniones con los principales gasolineros del país para disminuir trámites de las gasolineras y mantener este acuerdo voluntario de que no aumente el precio de la gasolina. Pero es nota de 8 columnas, de un desplegado que solo sale en el periódico Reforma, de unos gasolineros que muy pocos conocen. Y en más información que tiene que ver con los medios de comunicación, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller desmintió una publicación del diario español ABC que aseguraba que se había mudado a la capital de España, Madrid. A través de una carta aclaratoria fechada en la Ciudad de México y difundida a través de sus redes sociales, Gutiérrez Müller calificó como una calumnia la nota publicada por este diario español, al que describió como un medio representante de la derecha más rancia. Detalló que viajó recientemente a Palenque, Chiapas, para visitar al expresidente López Obrador y atribuyó la publicación a las intenciones de desacreditar la reputación precisamente de López Obrador para opacar los logros de su administración respecto a la reducción de la pobreza y la desigualdad. En tanto, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respaldo a Beatriz Gutiérrez Müller y coincidió en que se trata de una nueva ofensiva por parte de la oposición. Que yo ya sabía que ella vivía en México. Ella vive en México. Ya lo respondió. Pero la mentira. Y vean hoy todos los comentócratas criticando, porque a pesar de una buena parte de los medios que ni siquiera pueden sacar algo tan extraordinario como que bajaron 13.4 millones, se redujo 13.4 millones de personas, o 13.4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, porque les duele. Entonces, a pesar de esta ofensiva que tenemos, hay reconocimiento de la gente. Vamos con asuntos de seguridad y de combate al narcotráfico, y es que en Sinaloa continúan las acciones para reforzar la seguridad en ese estado. Además de la presencia de fuerzas federales, también se ha entregado equipo nuevo y se va a dar capacitación a la policía estatal. Mi compañero Salvador Martínez nos cuenta más de esto. A partir de este lunes, la estrategia de seguridad en Sinaloa se refuerza. Elementos de la Guardia Nacional darán capacitación y adiestramiento a 150 policías del estado, bajo la supervisión de la Defensa Nacional. Con esta acción, supervisada por la Secretaría de la Defensa Nacional, se refuerza la profesionalización de las corporaciones y se garantiza que los elementos de seguridad cuenten con la preparación necesaria para enfrentar con éxito cada una de sus operaciones y responsabilidades. En Sinaloa, el traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos, así como la presunta traición de los hijos del Chapo, originaron una guerra al interior del cártel de Sinaloa, que ha desencadenado una ola de violencia en el estado. Sin embargo, con el reforzamiento de la estrategia de seguridad, tan solo del 1 al 14 de agosto, los homicidios dolosos por día en el estado han disminuido de 5.9 al 3.6%. Además, se ha detenido a 31 generadores de violencia, de los cuales 18 eran integrantes del Cártel del Pacífico. De ahí que tanto la Secretaría de Seguridad Pública, la Defensa Nacional y el gobierno del estado
firmaron este lunes un convenio para que el adiestramiento de los agentes locales esté encabezado por las fuerzas federales. Es importante resaltar el convenio que se firma el día de hoy entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno del Estado para llevar a cabo el reclutamiento de 150 agentes estatales mediante la selección sistematizada de candidatos sometidos a rigurosas evaluaciones físicas, médicas, psicológicas, toxicológicas, axiológicas y de control de confianza. Además, se entregaron 100 patrullas para reforzar la vigilancia. El día de hoy, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se da un paso más en el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Seguridad del Estado de Sinaloa, con la entrega de 100 patrullas al gobierno del Estado, que estarán destinadas principalmente a reforzar la presencia en el municipio de Culiacán. Por su parte, el gobernador de la entidad, Rubén Rocha, agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el fortalecimiento de la estrategia, con la que se ha logrado el desmantelamiento de 110 narcolaboratorios y el aseguramiento de 64 toneladas de droga. Salvador Martínez, 11 Noticias. Siguiendo con estos asuntos, mire, el fundador del cártel de Sinaloa, uno de los fundadores, Ismael Zambada, conocido como El Mayo, se va a declarar culpable de varios cargos de narcotráfico en su audiencia del próximo 25 de agosto en el Tribunal de Distrito Este de Brooklyn, allá en Nueva York. Estará presidida por el juez Brian Cogan. De acuerdo con documentos judiciales, El Mayo Zambada ofreció aceptar su culpabilidad a cambio de algunos beneficios, como evitar ir a juicio y la pena de muerte. Será hasta su próxima audiencia cuando se conozca el número total de los delitos por los que se va a declarar culpable. Vamos a hacer una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros. Con 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y mire, vamos con esta información que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es que se niega a despedirse. Este martes va a realizar una sesión extraordinaria para desahogar una acción de inconstitucionalidad en contra del Poder Judicial de Yucatán. El Pleno de la Corte en funciones tenía previsto concluir actividades el pasado 12 de agosto. Sin embargo, la presidenta ministra Norma Piña citó a una sesión extraordinaria para desahogar los asuntos en materia electoral que se suman a los más de 1,200 pendientes que arrastra la Corte. Este martes va a resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por la Presidencia de la República. Mañana yo tengo un asunto electoral muy importante, que es con Yucatán, que es electoral. Entonces, este asunto, pues, estoy aquí trabajando y no lo he hablado con los demás ministros y va a ser de debate. Estoy viendo lo que va a ser de debate. Es sobre la reforma judicial de Yucatán, ¿verdad? Sí, va a ser debatido. Y es que, mire, la Presidencia de la República consideró inconstitucional la extensión del periodo de magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial de Yucatán, en algunos casos hasta 2042. Sería una penúltima sesión debido a que aún falta que ministras y ministros que integran el Pleno resuelvan las impugnaciones de magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, lo cual debe ocurrir a más tardar el 28 de agosto. El Consejo General del INE aprobó el financiamiento para los 6 partidos políticos nacionales para 2026, el cual va a ser de 7,737 millones de pesos en total. De esta forma, a Morena se le asignarán 2,615 millones de pesos, al Partido Acción Nacional 1,297 millones de pesos y al PRI 982,462,000 pesos. A Movimiento Ciudadano le van a corresponder 969,301,000 pesos, mientras que al Partido Verde Ecologista le corresponden 832 millones, al Partido del Trabajo 670,613,000 pesos. El INE también determinó cuánto va a solicitar a la Cámara de Diputados para el próximo año. Será un presupuesto de 18,210 millones de pesos. Un presupuesto austero no es un presupuesto que implique la disminución en la calidad de nuestras funciones constitucionales.
El presupuesto total solicitado para 2026 asciende en números cerrados a 18.210 millones de pesos. Refleja una tendencia positiva institucional en términos de eficiencia presupuestaria y de racionalidad en el ejercicio del gasto. También el Consejo General del INE entregó 45 constancias de mayoría a candidatas y candidatos de la elección del Poder Judicial, a quienes se les había quitado el triunfo por no cumplir con el promedio mínimo de 8 en licenciatura. También entregó constancias a mujeres que ganaron la elección, pero en violación al principio de equidad de género se le había dado el cargo a un hombre. Esto después del último fallo del Tribunal Electoral que ordenó al INE restituir los triunfos y entregarles las constancias. Por primera vez en nuestra historia y por primera vez en el mundo entero, una nación ha depositado en su ciudadanía la responsabilidad de elegir por voto directo a quienes habrán de integrar su poder judicial. Este hecho, inédito en su alcance, no es solo un logro técnico o jurídico, es una declaración de principios. La convicción de que la justicia, para ser legítima, debe nacer también del consentimiento popular. Momento de los deportes, llegaron las campeonas del flag football. Gabriel Sainz, tú tienes todos los detalles. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Año? Buenos días a nuestro auditorio. Pues sí, llegaron las chicas esta madrugada a la selección mexicana femenil de flag football, que es la bicampeona en los World Games. Llegó a la Ciudad de México y familiares y amigos las recibieron con gran entusiasmo a este equipo femenil. Me lo dijo, me lo escribió, mamá, te voy a llevar la de oro, y lo cumplió. Es un gran logro, lo ha trabajado muchísimo, es una guerrera y creo que el equipo completo se lo merecen. Pues sudamos, la verdad es que sudamos, casi nos da un paro cardíaco, pero sabíamos que México lo iba a lograr. Sí, nos hizo videollamada, estaba llorando de felicidad y pues cómo no, se habían logrado ganarle a Estados Unidos. La selección mexicana femenil de flag football volvió a escribir historia y conquistó esta medalla de oro en los Juegos Mundiales Chengdu 2025 tras vencer 26-21 a Estados Unidos en una final cardíaca. Con este triunfo, México no solo defendió con éxito el título ganado en el 2022, sino que se consolidó como bicampeón mundial de flag football femenino y en ambas ocasiones derrotando a los Estados Unidos en la final. Y vámonos a información de último minuto porque hace unos minutos tan solo Brandon Pérez ganó medalla de bronce en la marcha varonil de 20 kilómetros. Sin duda también la marcha está dando ya buenos resultados para la delegación mexicana. Y vamos a ver cómo le fue a los atletas mexicanos que continúan destacando también en estos Juegos Panamericanos Junior en Asunción 2025. Este lunes llegaron las medallas 17 y 18 de oro para la delegación mexicana. Primero, en los 20,000 metros marcha, Jimena Serrano se pintó de dorado al cruzar la meta en 1 hora 31 minutos 40 segundos, tiempo con el que además impuso un nuevo récord panamericano y logró plaza a Lima 2027. Y Valeria Flores hizo el segundo lugar y la plata. Yo creo que ya venía con la mentalidad de que sí se podía lograr. Claro, o sea, uno quiere muchas cosas, pero pues a la hora de estar aquí en la pista es cuando uno ve cómo se siente y cómo pues se va desarrollando la carrera pues para lograr el objetivo principal, que fue clasificar a los Juegos Panamericanos de Lima. También el clavadista Kenny Zamudio se coronó en la plataforma de 10 metros varonil individual. Y por su parte, las gemelas Mía y Lía Cuevas se colgaron una presea cada una. Se llevaron la plata y el bronce respectivamente desde el trampolín de 1 metro individual. Al momento, México se ubica en el cuarto lugar con 18 medallas de oro, 29 de plata y 29 de bronce, sumando un total de 76 metales. Y bueno, ya estamos listas con las series de semifinal de las zonas en la Liga Mexicana de Béisbol 2025. Los clasificados del sur y del norte se alistan para estos encuentros. En la zona sur, los Pericos de Puebla enfrentarán a los Diablos Rojos del México y los Piratas de Campeche irán contra los Guerreros de Oaxaca. En la zona norte, los Tecolotes de ambos Laredos irán contra los Sultanes de Monterrey y los Algodoneros de la Unión Laguna contra los Charros de Jalisco. Veremos quién será el campeón de esta temporada número 100 de la Liga Mexicana de Béisbol. La información deportiva, Angie, muy buen día.
Pues gracias, Gabo, con esta información. Sin duda, gran orgullo que representan estas chicas de flag football que ya llegaron a nuestro país, pues en medio de muchas felicitaciones. Y recordar que algunas de ellas, particularmente Diana Flores, pues es egresada del Politécnico, Gabo. Orgullosamente del Politécnico, como bien lo dices, Angie. Y ya lo vaticinábamos, ¿recuerdas? Hace una semana precisamente que iba a ser un gran duelo y no nos dejó a deber nada, ¿eh? Fue un duelo cardíaco de estas mujeres. Tú lo decías, ¿no? Que México tenía que sacarse la espinita porque en los mundiales sí Estados Unidos le había ganado a México, pero en los Juegos Mundiales México era el campeón. Entonces esta rivalidad entre México y Estados Unidos en el flag football, yo creo que se espera para grandes hazañas tanto de las mexicanas y unos juegazos con las americanas. Definitivamente, Gabo, pues ahí estaremos dándole seguimiento también en cómo es su curso hacia los Olímpicos. Ya nos informabas que ya va a pasar a formar parte el flag football de los Juegos Olímpicos, entonces una disciplina más y ahí estaremos dándole seguimiento. Gracias, Gabo. Tenemos seguimiento y bueno, vamos a ver porque seguramente la medalla de oro y la medalla de plata estarán entre Estados Unidos y México, pero vamos a ver cuál de las dos selecciones sale mejor. Lo logra. Encuentros emocionantes. Gracias, Gabriel. Te vemos mañana con más información. Y bueno, vámonos con otros temas. Y es que mire, las lluvias de esta temporada han generado caos en viviendas y también daños en el asfalto. Y es que el agua se filtra por las grietas en el pavimento y eso debilita la base y causa hundimientos o bien socavones cuando los vehículos transitan. Por ese motivo, autoridades particularmente de la Ciudad de México, pero también del Estado de México, están realizando acciones para combatir este problema y de esa forma evitar accidentes viales, pero también peatonales. En la Ciudad de México y el Estado de México se han puesto en marcha estrategias para atender una demanda ciudadana recurrente, la reparación de vialidades con baches. Con el programa integral de mantenimiento de la carpeta asfáltica en la capital del país, sin descanso de noche y día, se repararán avenidas y calles. La inversión será de 1.250 millones de pesos. Pero para no afectar el tránsito en jornadas nocturnas, a partir de este martes se reencarpetarán 1.000 kilómetros de vialidades primarias. Se trabajarán 10 kilómetros por noche hasta el mes de diciembre. En jornadas diurnas de octubre de este año a mayo del 2026, se pavimentarán 250 kilómetros de vialidades. Además, se habilitará el chat Boy Bachetel y la línea 0311 para que la ciudadanía reporte los baches. Nos hemos propuesto atender en menos de 48 horas los baches de reporte o de emergencia. Esto que les estoy diciendo es muy importante, pero tenemos la capacidad para hacerlo con las 50 cuadrillas. Y tras las fuertes lluvias de esta temporada en el primer semestre del año, el gobierno de la ciudad ha atendido 37 socavones en vías primarias y 116 en secundarias. Sobre los socavones de Calzada Ignacio Zaragoza, esto dijeron las autoridades capitalinas. Estos socavones, uno estará listo en menos de 15 días y el otro en menos de un mes. Son socavones muy grandes, como los podemos ver en las imágenes. Bueno, lo que estamos viendo aquí es la de las torres, pero el de Zaragoza son socavones que tienen 4 metros de profundidad y de 3 a 2 metros de ancho. En tanto, en el Estado de México, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes entregará nueva maquinaria pesada como fresadora, pavimentadora y equipo para asfaltar las vías afectadas por las precipitaciones. Operadores de maquinaria ya son capacitados para comenzar el reencarpetamiento. Son máquinas más modernas y quede mejor el trabajo que vamos a hacer en campo. El inicio de trabajos de asfalto está previsto para octubre de este año. Con información de Gabriela Jiménez y Arnold Gutiérrez, 11 Noticias. Y mira, aquí en la Ciudad de México, el emplacamiento de vehículos motorizados personales, como los scooters o bien las bicicletas eléctricas, podría iniciar a principio de diciembre de este mismo año. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Clara Brugada, adelantó que dentro de 2 o 3 meses podrían estar listas ya las leyes secundarias para la regulación de permisos y circulación de este tipo de transporte. En tanto, el próximo mes iniciará una campaña de concientización sobre el uso de estos vehículos eléctricos. Esta campaña arranca en septiembre. Esperamos nosotros que en 2 meses se resuelvan
las autorizaciones federales a más tardar, y en 3 meses nosotros estamos pensando, digamos que lo más pronto posible, a principios de diciembre, una cosa así, ya poder regularlas, otorgándoles sus placas y todo lo necesario. Con las modificaciones a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y estas leyes secundarias para que los conductores de vehículos motorizados personales porten licencia de conducir, se podrá regular cerca de 100 vehículos solo en la capital del país. Y eso nos va a permitir ya, primero, antes de lanzar la iniciativa con 9 empresas, verificando más de 100 vehículos y tipos diferentes de scooters y de bicicletas eléctricas, que algunas sobrepasaban las normas establecidas ya en la Ley de Movilidad, que rebasaban los 25 kilómetros por hora. Bueno, vámonos con otros temas que tienen que ver con procuración de justicia, y es que una jueza amparó y dejó en libertad a Alejandro Germán N., mejor conocido en las redes sociales como Lord Paddle, también a su socio Otón N., y es que ambos le propinaron una golpiza a un instructor de pádel. La jueza de control con sede en Tlalnepantla, Paulina Piña, ordenó la liberación de estos 2 sujetos que presuntamente estuvieron prófugos de la justicia por semanas, lo que debería agravar su situación. Estas personas liberadas seguirán sometidas a juicio por las lesiones en contra de la víctima, pero enfrentarán en libertad su proceso por tentativa de homicidio con la agravante de alevosía. No obstante, Carla N. y Germán N., que son la esposa y el hijo del llamado Lord Paddle, también participaron en los hechos, pero ellos seguirán en prisión. Y mire, tras romper récord de lluvias intensas aquí en la Ciudad de México, la Comisión Nacional del Agua también rompió récord de desalojo de agua en el Valle de México para reducir afectaciones. Y es que operaron simultáneamente hasta 46 de los 60 equipos de gran capacidad que habitualmente funcionan de manera alternada. Lograron extraer hasta 91,000 litros por segundo. En el caso de las lluvias registradas durante la tarde y noche del 10 de agosto, se desalojaron hasta 74,000 litros de agua cada segundo. También se desasolvaron de manera adicional la presa Los 4 Cuartos, el Dren Chimalhuacán 2, el río Texcoco y el Gran Canal. De esos lugares se extrajeron más de 35,247 toneladas de basura y más de 279,447 metros cúbicos de asolve, es decir, lodo y basura que obstruye los conductos de agua de infraestructura de desagüe principal del Valle de México. Hablando de acciones contra las fuertes lluvias, es momento de conocer los detalles de las condiciones meteorológicas para este martes. Ismael Marcelo, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Buenos días, bienvenido y gusto en saludarte. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para comentarles que las ondas tropicales 23, 24, aunadas a los canales de baja presión, el monzón e inestabilidad atmosférica, mantendrán las precipitaciones en los estados del norte, occidente, sur y sureste del país, pronosticándose para esta tarde lluvias intensas en zonas de Oaxaca y Chiapas. De acuerdo con los modelos de pronóstico, las precipitaciones prevalecerán toda la semana en buena parte del territorio nacional. Se acompañarán con descargas eléctricas, vientos y posible caída de granizo. Para el Valle de México, esta condición se intensificará y generalizará después del miércoles. Respecto al huracán Erin en el Océano Atlántico, ayer por la noche se degradó a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson al este de las Bahamas. De acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes,
se descarta un impacto de este ciclón en territorio estadounidense. No obstante, hacemos un llamado a nuestros paisanos que habitan en la costa este de ese país para que atiendan las indicaciones de las autoridades, ya que a partir de hoy y hasta el fin de semana, Erin producirá vientos intensos y oleaje de 5 metros de altura desde la península de Florida hasta el litoral de Massachusetts. Cualquier cambio de este sistema se lo haremos saber, por supuesto, en la señal de Canal 11. Vámonos al pronóstico regional. Iniciamos en el noroeste del territorio nacional, donde continuarán las altas temperaturas y esta tarde los termómetros podrían superar los 45 grados en Baja California, Sonora y Sinaloa. Aún así, se pronostican fuertes aguaceros con descargas eléctricas en estas dos últimas entidades. También habrá fuertes aguaceros con posible caída de granizo en Nayarit, Colima, Michoacán y occidente de Jalisco. El ambiente será fresco esta mañana y cálido por la tarde con temperaturas de 30 a 35 grados Celsius, especialmente en costas. Para el sureste mexicano también lloverá fuerte con actividad eléctrica este 19 de agosto. El oleaje alcanzará los 2 metros de altura en las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así que recomendamos a los vacacionistas atender las indicaciones de las autoridades. En la península de Yucatán dominará cielo nublado con lluvias y tormentas eléctricas durante esta tarde y noche. El ambiente continuará muy caluroso con máximas cercanas a los 35 grados Celsius. Para la región central del país esperamos chubascos y lluvias fuertes durante esta jornada. Las temperaturas serán frescas esta mañana y cálidas por la tarde, y en la Ciudad de México alcanzaremos los 25 grados de máxima. Finalmente, las lluvias poco a poco se generalizarán en el norte de la República Mexicana. Aún así, el ambiente será muy caluroso este día y los termómetros superarán los 30 grados en toda la región. Donde sí volverá a llover fuerte es en el estado de Chihuahua. Hasta aquí el pronóstico de tiempo. Por favor, cuídense mucho y prepárense para las lluvias que se intensificarán durante este fin de semana en la mayor parte del territorio nacional. Este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Momento de la cultura, Miguel de la Cruz siempre listo. Buenos días, bienvenido. Gracias, Angélica. Buenos días a todos. Les cuento, este 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía, fecha que conmemora la presentación del daguerrotipo por Luis Daguerre en 1839, suceso que revolucionó el uso y registro de la imagen a nivel global y permitió su uso libre. En este contexto, el Centro Cultural de España invita a la exposición Icono, Nación y Ciudadanía, fotografía española en la colección Foto Colectánea, recorrido por los últimos 75 años de la fotografía española y lusitana. Bueno, y el arte ha salvado de muchas maneras a los creadores, y una de ellas es el pago de impuestos con obras artísticas. Justamente Pago en Especie, en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda, muestra parte de las más de 11,000 piezas que enriquecen este acervo. Vamos a ver. Hace poco más de medio siglo, por iniciativa de David Alfaro Siqueiros, comenzó el programa Pago en Especie de la Secretaría de Hacienda. Le dice que los artistas saben crear, saben pintar, saben dibujar, no saben hacer cuentas. Entonces, pues que ellos, los artistas, entreguen una pieza, obra de su creación, a cambio de pagar sus impuestos. En esos años, 1957, a partir del 57, empiezan a entrar las primeras pinturas. Curiosamente, no tenemos obra de Siqueiros, que fue como el que él organiza a los artistas y el que los sienta con Hugo B. Margain. Iniciativa que a más de medio siglo continúa ampliando el acervo de nuestro país. Si a Hacienda le piden la obra prestada, se va con el seguro ya pagado por Hacienda. Es un seguro paraguas que le llaman de clavo a clavo, y entonces
todas las instituciones que nos pidan obras ya no van a pagar el impuesto. Programa que incluye pintura, escultura y grabado. Por cierto, fue a partir de 2007 que se incluyó video y fotografía en recaudación o donación directa. Es una colección que ya está por encima de las 11,000 piezas, que tiene más de 1,400 artistas y que ha transitado por 50 años de cambios de todo tipo, ¿no? Desde sociales y culturales hasta la manera en la que se produce el arte. Muestra que requirió de una museografía específica para potenciar el discurso curatorial. Una vez que se conceptualiza la exposición, está ya como eje rector la curaduría, que genera ya el guión temático a partir del tema, de sus subtemas, que es como un árbol, por así imaginar, como un árbol de contenido. A partir del 21 de agosto, la muestra Pago en Especie en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda, con imágenes de Eduardo Zamudio y Leonardo Carpio. 11 Noticias, Saraí Campeche. Bueno, en la colonia San Simón Ticumac, que es uno de los pueblos originarios al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez, se busca recuperar parte de sus espacios públicos a través del arte, específicamente del muralismo. Primero involucrando a la comunidad en el proceso estrechamente, para que ellos puedan transitar de otra manera sus espacios, ¿no? Entonces, estas calles que a veces son simples pasos, ¿no? Como, digamos, un túnel, ¿no? Ahora se convierten en espacios de contemplación, de reflexión, de intercambio de ideas, de un reflejo de sus costumbres o pensamientos. A través de una subasta organizada el sábado pasado por el colectivo de artistas WOMP, lo recaudado será destinado para financiar la realización del Festival de Muralismo Distrito de Arte Indeleble en esta colonia, la cual se anunciará más adelante. Vámonos al libro del día, es El hombre en el jardín de Gil Maluque, editado por Hachette. Este libro se presenta mañana miércoles a las 19 horas en la librería Gandhi Mauricio Achar. Este libro en voz de su autor. Este libro se trata de muchas cosas, que intenté hacer una metáfora con esta idea de cómo nos enamoramos muy fácil de un extraño y cuando estamos enamorados deja de ser un extraño, pero una vez que dejamos de amarlo se vuelve un extraño. La premisa de la que partió toda esta historia, lo que yo hice fue poner a una pareja que llevan mucho tiempo juntos y de repente el esposo o el hombre decide salirse a vivir al jardín. Y ella lo contempla desde la casa y va viendo cómo él deja de parecerse al que ella recordaba e incluso deja de reconocerlo. Un poco por ahí va la historia, pero pasan muchísimas cosas. Recuérdelo, es presentación mañana a 19 horas. Y luego con el 11 avanzamos a la página 20 de la novela La próxima vez que te vea, Te mato, de Paulina Flores, editada por Anagrama. El X de hoy es de Malú y dice: aún no entiendo si internet me ha ayudado a ganar minutos de vida o a perderlos. Gracias, Malú, por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy es cumpleaños de la poeta brasileña Ana Miranda, nacida en 1951. En su honor, el poema del día, que en alguna parte dice: hago de tu cuerpo mi compromiso y mi alimento, mi cielo, mi último contacto con el mundo. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la D, LA Cruz. Hasta aquí, Cultura. Hay que aprovechar el Día Mundial de la Fotografía, Miguel. El debate de siempre, hoy 19 de agosto, el debate de siempre, o bueno, no de siempre, pero que ha cobrado relevancia en los últimos tiempos. Lo digital contra lo instantáneo. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, hasta hace poco tomar una foto implicaba que tuvieras una cámara específica, que la tomaras y luego que fueras a revelar el rollo para ver si salieron bien o mal. Sí. Ahora se tiene en segundos. Sí. Y yo mencioné pues, el Centro Cultural de España, pero a unos pasos está el archivo de la fotografía, en la misma calle, otra posibilidad. Y se meten al centro de la imagen, en la Plaza de la Ciudadela, hay más fotografía. O sea que hoy hay que celebrarlo viendo imágenes. Y sobre todo, pues también disfrutar de lo que nos muestran, ya sea fotógrafos análogos o digitales, pero que nos cuenten historias y que nos atrapen, ¿no, Miguel? Claro, detrás de una imagen siempre hay una historia. Así es. Muchas gracias, Miguel de la Cruz. Así se celebra el Día Mundial de la Fotografía. Nos vamos a un corte. Regresamos para hablar del mundo.
7 de la mañana en el tiempo del centro. Esta mañana le damos la bienvenida a Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en Medio Oriente. Buenos días, profesor, bienvenido. Buenos días, Angélica. Saludos para usted y para la audiencia. Gracias, profesor. Y bueno, pues conversar particularmente sobre lo que ocurre en la Franja de Gaza. Si le parece bien, pues arrancar sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas, esta propuesta de Qatar y de Egipto para un cese al fuego durante los próximos 60 días. Jamás acepta, Israel aún no lo hace. ¿Cómo ve las cosas particularmente de esta situación? Bueno, creo que es una de las últimas oportunidades para encontrar un cese al fuego. La clave de todo esto es que esta propuesta pueda incluir un cese al fuego de carácter permanente, que pueda por lo menos garantizar el acceso de la ayuda humanitaria que tanto necesita la gente dentro de la franja. Y otra cosa muy importante a mediano plazo que tiene que ver con la reconstrucción. Qatar y Egipto han sido países que han estado involucrados en estas negociaciones desde un principio, y en particular Egipto ha estado muy presionado también por la administración Trump, porque ha sido uno de los países que ha estado pues involucrado, ha estado imaginado como uno de los espacios donde pueden llegar a instalarse refugiados palestinos, esto debido a la presión que impulsa la labor de limpieza étnica y de genocidio que ha impulsado el ejército israelí desde hace 22 meses. Ahora que Egipto esté involucrado en un proceso de paz con Qatar, es una de las últimas oportunidades porque por fin se pueden aliviar este tipo de presiones. No obstante, todavía tenemos que esperar la respuesta de Netanyahu, pero particularmente de su gobierno de derecha, que ha estipulado incluso en la propia Knesset que está prohibido la posibilidad de instalar un Estado palestino como parte de un acuerdo de paz, y este es uno de los grandes problemas a nivel técnico, jurídico, simbólico y material. De alcanzarse este cese el fuego durante 60 días en caso de que Israel lo acepte, eso brindaría también la oportunidad de que llegue más ayuda humanitaria, particularmente ahí en la Franja de Gaza, profesor, porque pues vemos todos los días escenas que son muy duras, particularmente de las personas, de las niñas, los niños que están muriendo a causa de desnutrición y por el bloqueo de la ayuda humanitaria que pueda entrar ahí a la Franja de Gaza por parte de Israel. Sí, yo pienso que sí tendría que incluir este tipo de corredores humanitarios. El problema es que independientemente de que se acepte o no este cese al fuego, los reclamos hacia Israel, las repercusiones que hay hacia Israel sobre el uso del hambre como arma de guerra, no han pasado más allá del nivel del reclamo, del señalamiento. Y esto es importante de decirlo porque no es una cosa menor. El hecho de utilizar el hambre como arma de guerra pues es un crimen de lesa humanidad que se debe de castigar con los más altos estándares internacionales, y el hecho de que no se mencione este tipo de cosas dentro de este cese al fuego, dentro de esta propuesta que hay por lo menos, es algo grave en el sentido de que se sienta un precedente de impunidad, todo con tal de garantizar por lo menos este tiempo de paz o de pausa, yo diría, ¿no? Claro. Ahora bien, profesor, toca un punto importante que es cómo la posición de la comunidad internacional, porque si bien hemos visto en las últimas semanas algunos países importantes como Canadá, Australia, Francia pronunciarse por el reconocimiento de Palestina como un Estado, ¿usted lo considera esto suficiente para que puedan cambiar las cosas particularmente ahí en la Franja de Gaza? Y sobre todo esto que usted acaba de mencionar, que se pueda señalar lo que está haciendo Israel de utilizar el hambre como un arma de guerra? El reconocimiento es un paso importante porque a nivel histórico los palestinos siempre han pugnado por un Estado. El problema es que en términos materiales el Estado que se puede estar reconociendo en septiembre es un lugar fracturado, es un lugar fragmentado política, geográfica y económicamente hablando. Y esto por lo menos sí plantea algunas preguntas sobre qué pasará después del reconocimiento. Actualmente ya hay una mayoría de países que reconocen a Palestina, pero son países pertenecientes al sur global.
lo que está por pasar en septiembre implicaría el reconocimiento de algunas potencias, con lo cual los palestinos podrían tener acceso a recursos económicos más allá de la ayuda internacional, que es con la que la Autoridad Nacional Palestina pues ha estado sobreviviendo todos estos años. La economía palestina en realidad no existe, existe a través de la ayuda que recibe Israel, y luego Israel reenvía a la Autoridad Nacional Palestina con el cobro de comisiones particulares y relativas. Entonces, en este sentido, se podría alcanzar una especie de independencia económica, pero el gran problema también es qué pasará con estos asentamientos que hay al interior del territorio palestino, qué pasará con la propia Autoridad Nacional Palestina, si se puede o no reformar, porque también ha habido casos de corrupción dentro de la élite palestina, algo que los palestinos tienen que hacerse cargo de manera urgente para darle una lección a la comunidad internacional de que los palestinos pueden gestionar perfectamente sus recursos y pueden combatir la corrupción como cualquier otro estado. Y algo muy importante que tiene que ver también con el futuro de la Franja de Gaza frente a este reconocimiento del Estado palestino. ¿Quién va a administrar la Franja de Gaza en caso de que este reconocimiento de septiembre llegue de la mano con un cese al fuego permanente? Una administración provisional, una administración donde estén involucrados Egipto y Qatar tal vez, o el destino de Hamás también como un movimiento armado que se disuelva hacia un movimiento burocrático, o algo que tenga que hacer con las élites de Hamás que estarán desintegrándose después de ese cese al fuego. Todavía es una incógnita. Sin duda es algo muy importante lo que va a pasar en septiembre, y es un paso adelante, es algo muy bueno en contraposición a lo que hay en estos momentos, que es una masacre y que es uno de los temas de más terrible dolor. Claro. y de crisis humanitaria que ha habido en los últimos años. Profesor Moisés Garduño, finalmente las protestas en Israel, miles de ciudadanos de Israel pues están saliendo a las calles en protesta para que se pueda llegar a una tregua con Hamás y eso permita la liberación de rehenes. Estas manifestaciones, ¿usted considera que pueden llegar a incidir en las decisiones que tome el gobierno de Netanyahu? Totalmente, Angélica. Las presiones dentro de Israel es un componente muy importante que ha estado subiendo de tono en los últimos meses. Se ha estado conectando también con la presión que ejerce en la comunidad internacional fuera de Israel, donde, por ejemplo, en la población estadounidense el 56% presenta una visión negativa de Israel. Esto de acuerdo con datos del Pew Research, que es uno de los centros estadísticos de opinión que más se toman en cuenta para este tipo de cosas. Por eso hay también una presión dentro de Reino Unido, Canadá, Australia, que son los países que van hacia el reconocimiento de septiembre, porque sus poblaciones también han estado cambiando el punto de vista que hay con respecto a Israel, y todo esto tiene que ver con el movimiento dentro de Israel de la familia de los rehenes, y todas estas familias que se han unido para pedirle al gobierno que por fin haga un trato con Hamás para que la gente que está todavía detenida por ellos pueda salir ilesa. Se presume que actualmente de los 50 rehenes que todavía pudiera tener Hamás, alrededor de unos 20 o 25 todavía se encuentran con vida, y esto debido a que la reciente incursión militar a la parte de Gaza Central por parte de Israel, la que anunció Benjamin Netanyahu, que generó gran polémica a nivel internacional, puede poner en riesgo la vida de los rehenes, porque se trata de una operación muy peligrosa que incluso algunos generales israelíes han estado rechazando. Entonces, sin duda alguna, la presión civil es muy importante para hacer este tipo de cambios, y esperemos que tenga también un buen final en este acuerdo, que ojalá se dé y que vaya de la mano con lo que viene en septiembre. Pues ahí está, profesor Moisés Garduño, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en Medio Oriente. Estemos, por favor, en comunicación para ver cómo se desarrollan las siguientes horas, particularmente pues sobre este tema de cese el fuego, esta propuesta de Qatar y Egipto. Gracias y buenos días. Gracias, Angélica. Muy buenos días a ustedes también. Gracias, gracias. Y nos vamos con más información del mundo. Vamos ahora a Venezuela, y es que el presidente Nicolás Maduro anunció el despliegue de más de 4 millones de elementos militares, esto como respuesta a las amenazas de Estados Unidos, que ofrece una recompensa de $50 millones por información que conduzca a su captura. Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura
con más de 4.500.000 milicianos, Amelias, de todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas. Y es que la milicia fue creada por el expresidente Hugo Chávez y después pasó a formar parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y mire, con el objetivo de orientar a la comunidad mexicana en Estados Unidos, el gobierno de México apoya a nuestras y nuestros paisanos con una semana de asesorías legales gratuitas a quienes presenten alguna dificultad con las autoridades del país vecino del norte. ¿Eres migrante y radicas en los Estados Unidos? ¿Tienes alguna duda sobre tu situación migratoria o algún familiar ha sido detenido por el Servicio de Inmigración ICE? ¿Sabes qué hacer ante una detención o a dónde acudir? Estas son algunas preguntas que podrás resolver en la Semana de Asesorías Legales Informativas, que se llevan a cabo en los consulados de México en Estados Unidos desde este lunes y hasta el 22 de agosto. Este programa fue diseñado para orientar a la comunidad mexicana de manera gratuita. Como parte de estas jornadas, el cónsul de México en Washington, Rodrigo Mendivil, recomendó no dejarse sorprender ni engañar por asesorías falsas o sin validez oficial durante los procesos legales. Esto evita que las personas no cuenten con adecuada representación legal por los altos costos asociados, lo que ha ocasionado que recurran a servicios de notarios o preparadores de documentos que no están debidamente acreditados ante las instancias correspondientes, lo cual puede tener consecuencias graves en sus procesos legales. La actriz Yalitza Aparicio forma parte de la campaña para recordar todos los trámites que se realizan en los consulados. Recuerden que no están solos. Los consulados de México, además de tramitar documentos como pasaporte, matrícula consular y credencial de lector, te ofrecen orientación legal a través de programas de asesorías legales externas, asistencia en caso de resultar víctima de un delito, asesoría de abogados especialistas en caso de enfrentar un proceso migratorio. En Orlando, Florida, se abrió la jornada con una charla sobre Conoce y ejerce tus derechos, abordando el tema de las detenciones por no portar licencia de conducir. Una vez ya están arrestados en la cárcel, pues trata de salir del centro de detención pagando una fianza y muchas veces no los dejan salir, simplemente le ponen un hold de 48 horas para que ICE venga, lo recoja y lo lleve a un centro de detención. Si tienes dudas, acércate a tu oficina consular más cercana. Allí encontrarás asesoría gratis en detenciones, deportaciones, poderes notariales y más. 11 Noticias, Ediberto Martínez. Seguimos en Estados Unidos y es que el uso severo de las fuerzas en las detenciones de ICE sigue siendo un tema de conversación. Recientemente, el caso de Tatiana Martínez, una influencer colombiana que tenía un importante papel en el alertamiento a la comunidad latina sobre estas redadas de ICE, se viralizó en redes sociales y generó indignación. La transmisión en vivo del viernes 15 de agosto parecía una más de las tantas que Tatiana Martínez, influencer y activista colombiana, realizaba desde su vehículo en las calles de Los Ángeles. Sin embargo, en cuestión de minutos, el tono cambió drásticamente. Gritos, confusión y finalmente, el momento en que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, irrumpieron en la escena y la sacaron a la fuerza del auto. La cámara no dejó de grabar. El video, transmitido en directo a través de TikTok, captó el momento exacto en que Martínez fue esposada y poco después perdió el conocimiento. Una ambulancia la trasladó a un hospital cercano ante la mirada atónita y virtual de más de 40,000 seguidores. Espérate, no, güey, no, espérate, me voy a dejar, pero espérate, me voy a dejar, pero espérate. Tatiana Martínez no era una influencer común. Desde hace más de un año, su perfil en redes sociales se había convertido en una suerte de noticiero ciudadano, enfocado en denunciar operativos migratorios, redadas y presuntos abusos cometidos por agentes del ICE en comunidades hispanas. Noticias reales sin adornos. Rezaba su biografía en TikTok, una frase que ahora resuena con fuerza tras su arresto. En sus transmisiones, Tatiana informaba en tiempo real sobre detenciones,
compartió ubicaciones de operativos y alertaba a trabajadores indocumentados sobre zonas de riesgo. Su labor fue ganando seguidores, pero también enemigos. Sus cuentas fueron bloqueadas en más de una ocasión, aunque eso no impidió que algunos de sus videos alcanzaran miles de visualizaciones en cuestión de horas. La comunidad migrante la veía como una aliada, el ICE como una amenaza. Hasta el momento, ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional han emitido un comunicado oficial sobre las razones del arresto ni sobre el estado migratorio de Martínez. El silencio institucional ha encendido aún más la indignación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes temen que este caso siente un precedente peligroso para quienes documentan abusos desde plataformas digitales. La detención de Tatiana Martínez ha dejado una pregunta flotando en el aire, más vigente que nunca. ¿Es un delito informar? TV Migrante. Eso en Los Ángeles, California, pero en tanto, en El Paso, Texas, el gobierno de Donald Trump ya puso en marcha un nuevo centro de detención de personas migrantes. Se llama Lone Star Lockup y se ubica en la base militar de Fort Bliss, una zona desértica cercana a la frontera con México, con capacidad para albergar hasta 5,000 personas. Y contó con una inversión de $1,200 millones a través de un contrato con el Departamento de Defensa. Se le considera la cárcel de migrantes más grande de Estados Unidos y ha sido denunciada por la organización Unión Americana de Libertades Civiles por las condiciones en las que se pretende encerrar a personas que incluyen clima extremo y sin comunicación con el exterior. En las últimas horas, tanto activistas y vecinos de este lugar protestaron por el inicio de operaciones. Vamos ahora a revisar los temas que destacan algunos diarios en el mundo. Iniciamos ahí mismo en Estados Unidos con The Washington Post, que su primera plana la destaca con la reunión entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky y otros líderes de la Unión Europea. Y es que habla de que el presidente de Ucrania aún mantiene esperanzas en las garantías de seguridad de Estados Unidos. Precisamente la foto principal de The Washington Post es pues ahí donde está Estados Unidos, el presidente Donald Trump, pero también se aprecia a los otros líderes que le acompañaron, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y por supuesto el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y los otros líderes que le acompañaron, de Francia, Emmanuel Macron, de Italia, Giorgia Meloni. En otra información también de portada, este diario resalta cómo es que Luis Talavera ha generado un buen ingreso a través de videos que son generados con inteligencia artificial y que se postean a través de la red social TikTok. Estos videos son falsos, pero con ayuda de las herramientas tecnológicas y digitales ha logrado hacer varios de ellos con bajo esfuerzo, es lo que nos dice en información secundaria este diario. Nos vamos ahora hasta España con el periódico El País. De acuerdo con el sistema de vigilancia satelital Copernicus, 351,000 hectáreas de superficie han sido afectadas por los incendios allá en España. Además, más de 30,000 personas han sido evacuadas en una semana de fuegos violentos. Menciona asimismo este diario que jamás aceptó la propuesta de tregua en la Franja de Gaza de los mediadores Qatar y Egipto, de esto que hablábamos hace un momento. Sin embargo, pues está a la espera de la respuesta por parte del gobierno de Israel, del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. La imagen principal de este diario es esta reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky, ambos mandatarios cara a cara, que estuvieron ayer en la Casa Blanca tratando de resolver pues la guerra en Ucrania y que pueda llegar a un fin definitivo, una paz duradera. Vamos a terminar con el portal Diario Red. Informa sobre el cambio de declaración del narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa y considerado uno de los criminales más buscados de nuestro país. Bueno, pues va a cambiar a culpable en su próxima audiencia del 25 de agosto. Así se dio a conocer
conocer este lunes. De acuerdo con notificación federal, es como se supo precisamente de este cambio. Y es que hay que recordar que inicialmente se declaró inocente frente a 17 cargos que enfrenta, entre ellos tráfico de drogas y de armas, así como asesinato y distribución de fentanilo. Veremos qué es lo que ocurre en esta audiencia del 25 de agosto. Y bueno, terminando de revisar los temas que destacan los diarios en el mundo, nos vamos hasta Frankfurt, Alemania, con Ezequiel Daray de la Deutsche Welle, y es que nos va a reportar sobre esta reacción en los mercados tras la reunión de paz allá en Washington y otros acuerdos comerciales entre Estados Unidos y Europa. Ezequiel, adelante, buenos días y buenas tardes para ti. Semana de tensa calma y moderado optimismo en los mercados tras la reunión del lunes en Washington para intentar buscar la paz en Ucrania. Los mercados apuestan por la paz, pero con mucha moderación, porque lo que se estima, lo que están cotizando, es que se puede llegar a alcanzar una paz en Ucrania, pero que esta paz va a ser, el camino hacia la paz va a ser muy largo. Vimos este martes caídas en las cotizaciones de las empresas armamentísticas europeas, algo previsible si es que se va a alcanzar un acuerdo de paz, y también va a ser clave qué papel pueda jugar Europa en la reconstrucción de Ucrania y en particular las empresas alemanas especializadas en la construcción. Por eso hoy vimos subidas en las cotizaciones tanto de las empresas de construcción como de las empresas fabricantes de maquinaria especializada, y caídas en el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque esto también implicaría levantar las sanciones a Rusia y que una gran masa de petróleo que hoy circula por esta flota fantasma se incorpore hacia el mercado legal y aumente la oferta de petróleo. Por otro lado, otra cosa que está movilizando a los mercados es la reunión en Jackson Hole de los bancos centrales, no tanto por los bancos centrales, sino por lo que pueda decir Jerome Powell este jueves, o a partir de la reunión de este jueves, sobre el futuro. ¿Por qué? Porque hay muchísima presión desde la Casa Blanca para que reduzca las tasas de interés cuando no hay ningún indicador económico que esté mostrando que debe hacer eso, ya que la inflación se ha acelerado, inclusive la inflación núcleo. Pero bueno, hay presiones políticas porque una eventual baja en las tasas de interés provocaría una reducción en el costo de la renovación de la deuda que tiene que hacer los Estados Unidos y un alivio presupuestario para los Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, se está hablando en estos días sobre el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea. Recordemos, se celebró el 27 de julio en Escocia, pero queda armar todo el marco y hacer la declaración final. Estados Unidos le envió un borrador inicial a la Unión Europea. La Unión Europea confirmó este martes que ya le devolvió este borrador y se espera que se pueda lograr un acuerdo, sobre todo con la industria automotriz, que en este momento está pagando un 27% de arancel y con una gran presión de Alemania, que está intentando que Estados Unidos lo baje hacia lo que se había comprometido, lo que se compromete en el acuerdo, que es un 15%. Estuvimos viendo en julio una caída muy importante de las exportaciones de productos de la Unión Europea hacia los Estados Unidos. Y para finalizar, en la región hubo una gran sorpresa, aunque se preveía, pero no tal vez en el número, en las elecciones en Bolivia, que durante 20 años estuvo gobernada, es gobernada por el movimiento del socialismo, por Evo Morales, por Luis Arce, y que después de 20 años han perdido. Va a ir al balotaje entre una opción de centro-derecha y una opción de derecha, en medio de una gran crisis económica causada por falta de divisas, por un elevado endeudamiento, por una inflación creciente en torno al 10% anual, y es clave y el mercado lo está mirando con mucho detenimiento porque Bolivia es parte de lo que se llama el triángulo del litio, que comparte con Argentina y Chile la reserva de litio y de minerales más grande aún de las que se han descubierto, con lo cual hay una importancia geopolítica muy importante en lo que ocurra en Bolivia. Una semana para seguir con la atención y a ver lo que ocurre este jueves en Jackson Hole.
Momento de la ciencia y la tecnología. Carlos Guevara Casa, siempre listo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Angélica. Buenos días también para usted. Y bueno, en días pasados le dimos a conocer una investigación sobre la pérdida de glaciares en el mundo y que esto tenía un efecto inesperado en el aumento e intensidad de erupciones volcánicas en todo el mundo. Pero, ¿qué tan cierto es esto en un país como México que está lleno de volcanes y ha perdido sus glaciares? Los glaciares y los volcanes han tenido una larga e intensa relación de hielo y fuego a lo largo de millones de años. Una interacción que tiene como telón de fondo los cambios del clima en el planeta. Por ejemplo, a la época de los dinosaurios, los volcanes eran más activos, la tectónica también era más activa, las placas se movían más rápido y se sabe con mediciones de las rocas de esta edad que había más dióxido de carbono y vapor del agua en la atmósfera y que el clima era mucho más caliente que ahora. Es decir, más volcanes significa un aumento de temperatura. A largo plazo. A largo plazo. Sí. Y es que, por extraño que parezca, a veces también las erupciones volcánicas enfrían el planeta, debido a la gran cantidad de gases invernadero que expulsan, como ocurrió con la erupción del Tambora en 1815, que prolongó el invierno en Europa casi un año. ¿Y qué sucede cuando el cambio climático derrite los glaciares en zonas volcánicas? Estas cámaras magmáticas, cuando se le quita este peso, los gases, que son el motor de las erupciones volcánicas, empiezan a hervir y se provocan erupciones más grandes y más frecuentes durante unos 1000 a 2000 años. ¿Estamos entrando en esta etapa? Estamos entrando en esta etapa solo en lugares donde quedan grandes casquetes glaciares que se están derritiendo. O sea, por ejemplo, Sudamérica, por ejemplo, ya no tiene glaciares. Okay. Islandia sí tiene unos glaciares grandes todavía y sí las erupciones volcánicas se han vuelto más frecuentes en los últimos 20 años en Islandia. En el caso de nuestro país, solo el Popocatépetl está activo. Ahorita solo hay un volcán de México que está en erupción, es el Popocatépetl. Hay un volcán en Chiapas que está en un lento proceso de reactivación, es el volcán Chichonal, que hizo una erupción muy fuerte en el 1982. Sí, lo recuerdo. Un desastre, un verdadero desastre. No obstante, no se descarta que Michoacán dé una sorpresa volcánica debido a una gran cantidad de magma y roca fundida que luchan por salir a la superficie. ¿Fue lo que ocurrió en el Paricutín? Sí. En el Paricutín y pues antes de esto en el Jorullo en el siglo XVIII y pues es una zona con muchos pequeños volcanes, cada uno resulta de una erupción de corta duración, 5 o 10 años y luego pues 100 años, 200 años después sale otro volcancito al lado. O sea, nos quedan como unos 150 años de tranquilidad. Sí, pero no es así cíclico, así regular, no. Puede haber una racha de un volcán que sale cada 20 años y puede haber también periodos de quieto absoluto que duran 1000 años. Es como una coreografía. Mientras los glaciares se apagan, los volcanes se encienden. Con imágenes de Jorge Bejarano e información de Carlos Guevara Casas, 11 Noticias. Y bueno, para que esto no le quite el sueño, pues una nueva investigación, una reciente investigación que acaba de dar un giro inesperado para el estudio de esta condición que es el que muchos hemos padecido, que es la falta de sueño y que afecta a más o menos 2.200 millones de personas en todo el mundo, según algunos cálculos. Y es que hay un estudio de la doctora Xi Xianggun de la Universidad Médica de Nanjing, en China, que acaba de ser publicado en la revista General Psychiatric, y ahí este grupo de investigadores chinos identificaron 41 tipos de bacterias, bacterias intestinales, que parecen influir en la probabilidad de sufrir insomnio. 14 de ellas aumentaban el riesgo de padecerlo, mientras que 8 lo reducían. También encontraron que el insomnio estaba asociado con una disminución de 7 grupos de bacterias y un aumento de 12, incluyendo una que es bastante conocida para los médicos, que es Odoribacter, un tipo de bacteria generalmente vinculada a una mejor salud intestinal.
Estos hallazgos apuntan a una especie de círculo vicioso donde las bacterias intestinales podrían desencadenar insomnio, algunas de ellas, o por lo tanto la falta de sueño a su vez podría alterar la composición del microbioma, que es lo que antes llamábamos flora intestinal. La investigación se llevó a cabo analizando al azar los datos de 387,000 personas con insomnio y el microbioma intestinal de 26,500 personas obtenidos de 2 bancos de datos médicos de Europa. Este descubrimiento pues abre nuevas vías para tratar el insomnio, con un potencial de usar terapias dirigidas al intestino como el uso de probióticos o prebióticos o incluso antibióticos. Y bueno, es toda la información de 11 Lab Matutino. Que pase usted un buen día. Oye, Carlos, pero antes de que te vayas, explícanos un poquito más de esto. Estas bacterias a las que haces alusión son las llamadas bacterias buenas, digamos, las que se utilizarían para combatir el insomnio o para que nos dé más insomnio, porque se hace todo un círculo vicioso, ¿no? Sí, puede ser. Cada uno de nosotros tenemos una composición de bacterias en el tracto intestinal que es, digamos, normal, ¿no? Que ahí viven, no nos causan daño. Algunas de ellas nos ayudan en los procesos digestivos. Otras solo pues, nos usan ahí como casita, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero lo que se ha visto es que algunas de ellas pudieran estar relacionadas con una afectación en los ciclos de sueño-vigilia. Y entonces esto sí abre una posibilidad para usar como tratamiento lo que se usa para regular normalmente la flora intestinal. En caso de una infección, pues antibióticos o la regulación a través de probióticos o prebióticos, ¿no? Pero sí, es un nuevo enfoque que ya había habido datos, eso sí hay que decirlo. Había algunos datos que insinuaban que había una relación entre la flora intestinal y algunas conductas o algunos trastornos neurológicos como pudieran ser, en este caso, el sueño, que es muy padecido. No hay datos fidedignos sobre cuánta gente padece insomnio, porque la mayoría de nosotros lo padecemos en algún momento de la vida. Y hay diferencias, por ejemplo, el estrés. Si usted es periodista y madruga muy temprano, seguramente tal vez tiene ocasionalmente problemas de insomnio. Y en situaciones relajadas, por ejemplo, en zonas urbanas, que son más estresantes en general, hay más insomnio. En mujeres mayores de 40 hay más insomnio que en hombres, mucho más, casi el doble. Pero en hombres más jóvenes hay mucho más que en las mujeres. Entonces es difícil saber a cuánta gente lo padece. Y ahora con este nuevo estudio, pues también no solo estaría relacionado con el estrés, sino también con el intestino, ¿no? Y el estrés pudiera alterar nuestra flora intestinal, lo cual vuelve complejo el acercamiento, pero bueno, también nos abre la posibilidad de usar más herramientas para el tratamiento de todos estos padecimientos, tanto intestinales como neurológicos. Pues ahí está, Carlos, muchas gracias por aclararnos y sin duda pues estaremos pendientes de estas investigaciones que siempre nos abren el panorama de lo que ocurre con nuestro cuerpo. Muchísimas gracias, nos vemos mañana. Así es, te vemos mañana. Gracias, Carlos Guevara Casas. Y vámonos pues con otros temas. Mire, le vamos a compartir cómo se refirió el coordinador de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, sobre la reunión que tuvo la noche de este lunes con la presidenta Claudia Sheinbaum, ahí en Palacio Nacional. Fue una reunión amable, una reunión cordial con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Pues fue una reunión prolongada, pero amable, cordial. Ella estaba de buen humor, estaba en buen sentido, buen talante. Esto lo dijo al salir de Palacio Nacional tras casi 2 horas de reunión. El morenista mencionó de qué fue la reunión. Revisamos toda la agenda legislativa que intentamos deliberar y en su caso aprobar, de casi 30 puntos, el contenido de la misma, y revisamos también toda la estrategia del Poder Legislativo. Ricardo Monreal también fue cuestionado sobre el caso del senador Adán Augusto y la relación de su exsecretario de Seguridad allá en Tabasco. Y bueno, entonces Ricardo Monreal enfatizó que no se tocaron esos temas y hubo una relación cordial y de respeto durante esta reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. Observé, es una actitud de respeto con Adán Augusto y de ratificación de su trabajo al frente del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Lo que yo observé es que tiene la presidenta
respeto por el senador Adán Augusto López Es decir, Hernández. lo ratifica. Para mí es un gesto de respeto y de una actitud institucional de que continúe trabajando. Estamos hace mucho tiempo y yo creo que la presidenta es una mujer generosa, una mujer con una calidad humana y humanista impresionante, y nunca se tocó tema incómodo, tema de discusión, de diferencia o de algún reclamo. Bueno, pues como escuchábamos, a esta reunión también acudió el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López. Y también en el tema legislativo, Ricardo Monreal señaló que se acordó en esa reunión que hay 30 elementos jurídicos los que se modificarán, incluyendo la reforma electoral. No nos dijo eso, pero obviamente son como 30 elementos jurídicos o 30 instrumentos jurídicos que se tienen que actualizar o modificar, incluyendo la reforma electoral que va a empezar sus audiencias y sus foros, y en donde nosotros tenemos la posibilidad de incorporarnos como coordinadores de los grupos parlamentarios, si es que lo deseamos, y esperar que concluya el trabajo de este grupo presidencial para que se transforme en iniciativa y entregarlo al Congreso de la Unión. Bueno, y mire, también le compartimos, hay más reacciones ante el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez que propone anular la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia por el uso de los llamados acordeones. Quien se pronunció en contra de este intento de echar abajo la elección judicial fue ahora el magistrado Felipe de la Mata. Afirmó que no existe disposición legal que permita realizar recuentos de votos de esos comicios. Señaló que en redes sociales que tampoco existe disposición que obligue a la autoridad administrativa, en este caso el INE, para implementar el recuento de votos. Y agregó que ya que la elección del Poder Judicial tiene normas y principios propios distintos a los de otros procesos electorales, el proyecto de Reyes Rodríguez aún no está listado en la sesión del Tribunal Electoral, pero se prevé que suba al Pleno esta misma semana. Y es que miren, este proyecto, el ministro argumentaría que los llamados acordeones, argumentaría que los llamados acordeones influyeron en el resultado de quienes obtuvieron el triunfo para ser ministras o ministros. Una jueza federal concedió una suspensión provisional al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, contra cualquiera nueva orden de aprehensión girada en su contra. La suspensión, otorgada por la jueza novena de distrito en materia penal, Jovita Vargas, fue concedida 2 días antes de la audiencia programada de imputación de cargos contra Aureoles, esto por administración fraudulenta. Lo anterior con independencia de que el delito por el que se dictó la orden sea o no de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, así señala la suspensión dictada por la juzgadora. Y es que hay que recordar que en marzo pasado la Fiscalía General de la República obtuvo una primera orden de aprehensión contra Silvano Aureoles, quien se encuentra prófugo de la justicia y a quien busca procesar por el presunto desfalco durante su gestión de 3.412 millones de pesos y la adquisición a sobreprecio de 7 terrenos donde serían construidos cuarteles de la Policía Preventiva de Michoacán. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema, y es que con el objetivo de evitar accidentes automovilísticos por el consumo de bebidas alcohólicas, organizaciones civiles lanzaron una iniciativa. El objetivo principal es salvar vidas, tal como nos cuenta mi compañera Araceli Aranday. En México, el 19% de los accidentes fatales están relacionados con el consumo de alcohol. Y en la mayoría de los percances, la o el conductor son principalmente jóvenes de entre 18 y 35 años. De ahí que organizaciones de la sociedad civil encabezadas por Salud Justa pidieron reforzar las leyes de movilidad en todo el país. Señalaron que en el caso de la Ciudad de México, el alcoholímetro tiene una escala permisiva por arriba de la ley. Es una política que hay que revisar y probablemente actualizar, porque
Los grados de alcoholemia que se permiten aquí en Ciudad de México son superiores a los que establece ya la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Actualmente, la legislación estatal de al menos 12 entidades del país carece de concordancia con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Los niveles de alcoholemia, aun y cuando muchas entidades no cuentan con una ley de movilidad debidamente armonizada, sí siguen contando con reglamentos de tránsito, ya sea estatales o municipales, y lo que vemos ahí es que los límites que marca la propia ley general están desfasados. Y es que desde el año 2022, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece que todos los estados deben armonizar con la ley federal para, entre otras cosas, disminuir los límites permitidos para la conducción bajo los efectos del alcohol y establecer límites de velocidad seguros. Salud Justa también informó que si bien los peatones son el grupo más vulnerable, en los últimos años ha aumentado el número de siniestros entre motociclistas. Se está viendo en todos los indicadores, pero eso es algo que también hay que tomar definiciones, ¿no?, de políticas públicas, porque no solamente en las grandes ciudades, sino también en las pequeñas comunidades está aumentando la siniestralidad y el número de víctimas relacionados por la conducción en motocicletas. Estos datos son resultados de la publicación Alcohol, Exceso de Velocidad y Siniestros Viales, Retos y Oportunidades, misma que se puede consultar en la página saludjusta.mx. 11 Noticias, Araceli Aranday. La Fiscalía General de la República obtuvo de un juez federal la sentencia condenatoria de 11 años de prisión contra Juan Antonio Cisneros, alias El Dedos, e Israel Jiménez Ávila, conocido como El Yeye. Fueron responsables de participar en un atentado contra Ciro Gómez Leiva. Y ahora nos vamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio de 11 Noticias para compartirle información sobre el boxeador Julio César Chávez Jr. y es que fue deportado de Estados Unidos a México, donde tiene una orden de aprehensión desde 2023. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el hijo del ex campeón mundial de box fue trasladado directamente a los separos de la jefatura de la Policía Federal Ministerial en el estado de Sonora, con sede en Hermosillo. En esa misma ficha se refiere la hora de llegada, la descripción del detenido, la autoridad que lo detuvo y quien lo pone a disposición. También el lugar de detención, así como la hora y la fecha del aseguramiento. Pues ahí está información de último momento. Y también les compartimos para todas aquellas personas, estudiantes que hayan querido ingresar al bachillerato y que realizaron el examen para ingresar al Instituto Politécnico Nacional o bien a la Universidad Nacional Autónoma de México, pueden consultar los resultados directamente en la plataforma oficial www.miderechomilugar.gov.mx. Aparece en su pantalla, ahí pueden consultar los resultados y agregarles únicamente que va a haber un registro extraordinario para quienes no hayan conseguido un lugar específico del bachillerato en el Politécnico o bien en la UNAM. La SEP abrirá del 21 al 28 de agosto un registro extraordinario. Nos vamos, que tenga un excelente martes. Buenos días.